Hay opiniones que van apareciendo en el medio, hay proyectos que se pueden llegar a dar en tal sentido, ¿sí? Se lo queremos consultar directamente a un legislador que está muy presente, ¿sí? En estos aspectos, ¿sí? Porque lo ha estado desde un comienzo cuando su tarea era defender el derecho del consumidor, ¿sí? En Protectora. Pero hoy dentro de Protectora Fuerza Política lo tenemos al diputado provincial Mario Vadillo, ¿sí? Y está en contacto con nosotros. ¿Cómo le va? Buen día. Buen día, Natalia, y buen día ahí a la mesa. Bueno, ¿Cómo le va? muy bien, muy bien. Interesados en saber las apreciaciones, en conocer más, ¿no? Las apreciaciones por parte de usted y por parte también, ¿no? De lo que es la base de Protectora en esta problemática que tenemos en Mendoza sobre el agua, ¿no? Sí, la verdad que me estaba recordando que hace más de 10 años hacíamos en la peatonal de la ciudad de Mendoza las primeras experiencias de campañas para cuidar el agua, que eran con una serie de artefactitos que habíamos puesto, que eran aireadores de canillas que se compran en las farmacias, en las ferreterías para aumentar el volumen del agua. En realidad se usa la misma cantidad de agua, pero al ponerse con aire, uno tiene la sensación de lavarse las manos, por ejemplo, está usando menos agua, pero en realidad te da la misma sensación y el mismo efecto. Eso ahora que ya en todo lo que la grifería es nueva ya lo trae, los aireadores. Y Claro. también, bueno, lo que son los inodores de doble tiempo también, que ya por suerte están viniendo con más cantidades. Nosotros eso hace 10 años, por ahí lo pedíamos, habíamos llevado unos chicos de una escuela, un proyecto de ley a la legislatura para que se diera así una obligación de que existieran los inodoros doble comando, estos para cuidar el agua. Es decir, sí, nosotros tenemos muchos años de experiencia en este tema. Lo trágico, ¿no?, es que han ido pasando estos tantos años, ha empezado el mundo a tener un cambio climático y desgraciadamente en las autoridades de irrigación, que en Mendoza tienen la gobernanza del agua como una institución independiente del poder político, con muchas atribuciones, en todos estos años no adaptó la provincia al cambio climático, porque el cambio climático es una realidad y no podemos pelear contra el cambio climático que no va a existir. Lo único que podemos hacer es adaptarnos a sus malas consecuencias, como para Mendoza es una sequía permanente, y que ante esta sequía permanente vamos a tener que tener una eficiencia y una eficacia para usar el poco recurso hídrico que tenemos y usarlo de la mejor manera para no perder lo que es las producciones locales y que no se vuelva esto un desastre natural que lleve a que mucha parte de la población tenga que emigrar por no poder tener recurso hídrico, como ha ido pasando con el tiempo en toda la zona del secano mendocino, que si uno va, desgraciadamente ve cómo se ha ido despoblando y cómo hasta la última hora los pocos animales que tienen se están muriendo por falta de agua. Mario, buen día, Javier Costarelli te saluda. Buen día, Javier. Hemos hablado con vos en diferentes notas en la legislatura, cuando se ha puesto en tela de juicio el tema del agua, sobre la cantidad de agua que se pierde. Y ustedes desde Protectora, desde el partido, también habían hecho una estimación de la cantidad de agua que pierde Mendoza, no solo en los sectores productivos, también domiciliarios, y ese faltante sigue todavía expresándose en datos concretos, y no hay políticas para mejorar esa situación. Sí, cuando vos tenés la oferta que está fija, es decir, la oferta quiere decir lo que nieva en Mendoza, está fija y está en merma, porque no solamente está nevando menos, sino que se nos están vaciando los glaciares. Es muy importante que la demanda, que es lo que uno usa,
tenga un uso muy eficiente. Acá en Mendoza el 90% del agua se la usa en la agricultura, como en cualquier parte del mundo, eso es lo normal. El tema de Mendoza es que ese uso que hace la agricultura en todos estos años ha seguido la misma. Creo que a veces pienso que los huarpes eran más eficientes por el sistema de terrazas y de acequias que usaban para su cultivo. Nosotros la agricultura mendocina de regar a manto, es totalmente ineficiente, eso se pierde la mitad del agua. Claro. Pero no solamente la pierde el agricultor que riega a manto, en surco o en melga, sino también se pierde en lo que es la distribución y conducción, tanto primaria, secundaria como terciaria, que hace irrigación por medio de canales, hijuelas y también acequias. Solamente el 28% de todo ese sistema de conducción y distribución está impermeabilizado. Estos sistemas son los canales que uno normalmente ve, ¿no? Que va el agua o las acequias. Y cada vez que uno ve que eso es de tierra, sepa que ahí está perdiendo la mitad del agua. Claro, y quedan tantos, ¿no? De estos canales que son parte importante en el riego que todavía no están impermeabilizados y que tanta agua que se pierde por allí. Y eso lleva, hace unos días hablábamos con una de las locutoras aquí en la radio que tiene su programa sobre todo lo que es el agro en los días sábados, estuvo con productores del este acá y les contaban estos productores que cada vez era más espaciado, ¿no? El turno que tenían para riego, y que habían tenido eso hace 2 semanas atrás aproximadamente y que no sabían cuándo le iban a dar nuevamente turno, y eso lleva a la mala calidad también en la producción, ¿no? Y es una cadena que no se termina más si seguimos con esta falta de políticas. Bueno, en eso, como bien lo has dicho, el problema de que estiran los turnos de riego y la frecuencia y la cantidad de horas. Claro. En eso, desgraciadamente, Marinelli, cuando el viernes dice que van a dar una postura fija con respecto a una restricción en el uso del agua, y después el lunes sale a decir que no van a decir, porque en realidad no van a hacer ninguna restricción. Yo creo que ahí está Marinelli faltando la verdad, de que después dice hay una restricción natural. Y obvio, la restricción natural es que ellos no van a dar los turnos en la medida y necesidad que se necesita la agricultura, porque no tienen el agua. Porque desgraciadamente ellos en octubre Irrigación hizo un mal pronóstico de la cantidad de agua, de caudales que iba a haber para el verano, y entonces empezó a dar más agua de los diques que la que debería haber dado. Entonces ese error hoy día va a tener secuencias muy graves para la agricultura. Es decir, va a haber muchos sectores de la agricultura mendocina que no van a tener el agua suficiente para tener una buena producción o para tener una producción. Esto es, yo hago una crítica muy fuerte a Irrigación, porque no cualquiera puede hacer la gobernanza del agua. Es decir, nosotros necesitamos que realmente el que se ponga frente a Irrigación sea una persona que tome medidas de verdad, que asuma el costo político. Es decir, hay un costo político que hay que asumir, que es, necesitamos que la agricultura haga una reversión de todo su sistema de riego. Es decir, necesitamos que el riego sea eficiente, necesitamos que ya sea por riego presurizado, por goteo, por sistemas de que realmente modifiquen cómo se riega dentro de la finca, intrafinca que se llama. Esto tiene que cambiar. Esto tiene que cambiar. Esto, ustedes si recuerdan, creo que recuerdan, yo tampoco, los terremotos de Mendoza llevó a que, y en San Juan también, a que se cambiara el código de edificación y se hiciera un sistema antisísmico. Claro. Es decir, que no se pudiera construir más sin la cantidad de hierro y hormigón necesario para que no se caigan las casas. Yo creo que en Mendoza llega un momento que necesita poner un plazo para que todos los que usan, los usuarios, los regantes, tengan una determinada eficiencia en su riego.
Es decir, no se puede dar más agua a las personas que la derrochen, que no la saben usar. Y también, por otro lado, se debe llevar que el mismo gobierno deje de hacer repavimentaciones o plazas y realmente se ponga a impermeabilizar los canales. Claro. Mario... Eso claro, tiene que ser una política de Estado. Claro, Mario, vos hablás de esta reconversión y a mí se me viene en la cabeza el tema de riego por goteo en las fincas o en algunos emprendimientos productivos, pero también uno ve el acceso a crédito y el fomento para estas cuestiones, por lo menos desde los organismos oficiales. No quiero hablar de bancos porque sabemos que las tasas de los bancos, si bien están bajando, sí, igual siguen siendo altísimas. Pero, por ejemplo, para el Fondo de la Transformación o diferentes organismos que se encargaban de dar crédito a emprendedores, ahora lo han suspendido. Eso también es una de las falencias, ¿no? En este caso. Bueno, por eso en octubre yo estaba anticipando este problema, porque digo, uno no tiene que hacer acá un mago ni tener clarividencia para saber que este problema, ¿no? Es decir, yo en octubre pedí y se aprobó un proyecto de resolución para que se reasignen partidas presupuestarias para hacer frente a esta emergencia hídrica. Nosotros necesitamos hacer frente, es decir, y frente quiere decir esto, que por ejemplo tenga que tener una tasa subsidiada, es decir, tampoco es que regalen plata, pero sí que tenga un subsidio para que las personas puedan entrar. En un momento dijeron, tal vez tenían razón, cuántas veces Mendoza dio plata para telas antigranizo, ¿no? Y cuando en realidad más que antigranizo lo que se necesitaba dar es impermeabilizar canales y escuelas para poder mejorar el riego entre fincas. Yo creo que hubo una demagogia ahí, ¿no? Que como que sonaba mejor el tema antigranizo y no el tema de la eficiencia del riego. Creo que ya ahora no tenemos más posibilidades. Este año ya vamos a ver, por desgracia, y esperemos que no, vamos a ver la sequía en pleno y vamos a ver cómo va a haber muchos problemas en la agricultura. Y también, volviendo al tema de los consumidores, ¿no? El problema de los que son los usuarios del agua en Mendoza, el agua potable, el agua poblacional. Ese también tenemos un problema porque seguimos con muchas roturas del sistema sanitario. También estamos perdiendo el 50% del agua potable, la estamos perdiendo porque se filtra, porque no llega a los domicilios. Y esto también es un problema porque tenemos cañerías de hace más de 80 años. Claro. Entonces, no se ha visto, por eso digo, ¿hasta cuándo vamos a llevar con esta política de que no tomamos con seriedad la adaptación de Mendoza al cambio climático? El tema del agua poblacional es un problema grave. Sin duda que sí.